17 de octubre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Saludamos con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Muy buenos días, feliz inicio de semana. ¿Qué tal, Vero? Feliz inicio de semana para ti también y para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Un poco congestionada por estos cambios de clima, pero con mucha información el día de hoy. Andreita, que te mejores, y vale la pena también hacer un llamado a nuestros amigos televidentes para que tomen las medidas del caso, salgan abrigados, porque el clima está muy frío en la mañana. Tenemos 9 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos, amigos. Iniciamos con las noticias. Una lamentable situación, Lautaro, se confirmó el fallecimiento de la policía Verónica Songor. Sí, Vero, buenos días. Andrea, buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. Efectivamente, una triste noticia, luto en la Policía Nacional, porque Verónica Songor, a los 24 años, falleció ayer en Guayaquil, luego de estar más de 10 días internada por una bala que recibió ella durante un atentado. Tenemos toda la información y el seguimiento de la capilla ardiente. Y antes de cambiar de tema, también hay que decir que tenemos información de última hora, porque esta mañana se informó a través de la Policía Nacional que otro policía ha fallecido por estar cuidando y también por evitar un asalto en una gasolinera. Lamentable esta situación. Tenemos el pronunciamiento también del ministro del Interior, precisamente para que nos cuente cuáles son las reacciones por parte de las autoridades. Andreita, en otro tema, las mesas de diálogo cerraron el viernes y hoy tenemos un invitado precisamente para hablar sobre todo en el tema laboral. Así es, una de esas mesas, la mesa de laboral, la mesa de trabajo. Estaremos precisamente con el ministro del ramo, Patricio Donoso, para comentar del tema. Les hacemos una invitación, amigos televidentes, también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y nos pueden seguir y participar en nuestro programa a través de las redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. ...134 viviendas se entregaron en el cantón Pedro Carbo como parte de un proyecto habitacional para beneficiar a más de 500 habitantes. Confirman el deceso de la policía Verónica Songor, quien estaba internada por el atentado a una UPC de Guayaquil. Fiscalía se pronuncia sobre la supuesta notificación a Germán Cáceres acerca del pedido de vigilancia y seguimiento en su contra. Desbordamiento de Lupano en Morona, Santiago, causó inconvenientes en la zona e inhabilitó la vía a Macas. Y en los deportes, se filtra el video introductorio para las transmisiones del Mundial. Y tal como lo anunciamos, amigos televidentes, lamentablemente la joven policía Verónica Songor, de tan solo 24 años de edad, falleció la tarde del domingo en un hospital de Guayaquil, luego de permanecer en estado crítico desde el pasado 9 de octubre. Así es, y tenemos reacciones ya de las autoridades que se han dado su pésame también a la familia de Verónica Songor. Recordemos que el pasado 9 de octubre ella estaba en una unidad de policía comunitaria de el barrio La Nueva Prosperina, donde fue atacada. Según investigaciones y los primeros indicios, habrían sido personas que pertenecen al cartel Nueva Generación, las investigaciones que darán el resultado final. Sin embargo, ella estaba luchando por su vida. No sé si me confirma producción si tenemos ya las reacciones tanto del presidente Guillermo Lasso como del comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, quienes del día de ayer en la noche, cuando se confirmó la noticia, dieron también su pésame a los familiares. Ahí estamos entonces viendo el mensaje que publicó primero Fausto Salinas, quien dice que quienes ataquen a un policía no tendrán tranquilidad. El fallecimiento de la servidora policial Verónica Songor no quedará en la impunidad y que Dios le imparta sus bendiciones de sosiego y le conceda la fortaleza necesaria a sus familiares. Este es el mensaje de pésame de la máxima autoridad de la Policía Nacional. Veamos por favor el mensaje también del presidente Guillermo Lasso, quien también se pronunció. Esto es algo que ha entristecido mucho al país entero, porque Verónica Songor tenía 24 años, es lojana de nacimiento. En 2021 se graduó como policía y su primera designación fue justamente a Guayaquil, donde lastimosamente le quitaron la vida y donde fue atacada un mes después de haber cumplido años. Aquí tenemos el mensaje del presidente que dice: tristemente Verónica Songor falleció. Hacemos un reconocimiento a su valentía. Acompañamos en su dolor a la familia y reiteramos el compromiso de lucha frontal contra la delincuencia. Las palabras del primer mandatario
Verónica Songor, luego de que se confirmara su fallecimiento, pues se ha realizado una capilla ardiente en el cuartel Modelo de Guayaquil y hoy, esta mañana, debe ser trasladada hasta su natal Loja para continuar con todo el proceso exequial. Ella estuvo 1 año y medio, 1 año 7 meses en la Policía Nacional. Ella estuvo siempre designada en este sector, la Nueva Prosperina, en donde es uno de los más álgidos de Guayaquil. Pero esta madrugada, como les comentábamos también al inicio, se ha informado desde la Policía Nacional que un uniformado ha perdido la vida en Santo Domingo de los Áchilas, en donde al tratar de evitar un atraco en ese lugar, pues perdió la vida. Es Eduardo Javier Perlaza Ceballos, en Santo Domingo de los Áchilas. Uno de los posibles delincuentes fue abatido, dice el comunicado de la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter. Esto sucedió en la madrugada de hoy, mientras intentaba evitar un asalto a una gasolinera. Justamente entonces 2 pérdidas de policías en este fin de semana. El caso de Songor, bueno, ya estaba desde el 9 de octubre en la clínica, en el hospital de Guayaquil, donde se estaba analizando si había sufrido de muerte cerebral por las heridas tan graves que había tenido. Era un pronóstico pues muy poco favorable. Entendemos que su familia ya está en Guayaquil también con ella para poder pues hacer todo el proceso ahora de traslado. Sin embargo, dentro de este caso también le contamos a la gente que hay 10 personas que han sido ya procesadas y que están relacionadas con este atentado. De estas 10, 3 fueron acusadas por tentativa de asesinato. Con la muerte de Songor, habrá que esperar, seguramente va a suceder, que en la Fiscalía se reformulen los cargos y en este caso ya sea por asesinato. El ministro del Interior, Juan Zapata, también se reunió precisamente con los familiares de la víctima de Verónica Songor y manifestó su absoluto respaldo en este hecho muy lamentable. Y como tú dijiste, Lautaro, precisamente son 10 personas las que están en este momento aprehendidas, 25 viviendas que fueron allanadas y 3 menores que fueron pues custodiados, ¿no? Separados de su... Ahora estamos viendo en pantalla imágenes de esta capilla ardiente. Ha sido un evento muy emotivo porque, como estamos observando, se colocó su vestimenta, la bandera también sobre el féretro. Hicieron esta especie de calle de honor, lleno de policías de los diferentes cuarteles de Guayaquil, quienes acudieron junto a los familiares, que también se les observa. En un momento que han mencionado que es de mucho dolor, mucha tristeza, porque le quitan la vida a una servidora policial que estaba realizando su trabajo y es considerada hoy por hoy como heroína, según lo ha manifestado la propia Policía Nacional. Ahora les contamos, amigos, que lamentablemente un nuevo caso de femicidio que involucra a la Policía Nacional fue reportado en nuestro país. Se trata del cabo segundo Diego quien acabó con la vida de su esposa Michelle Carolina en el departamento que alquilaban en Quinindé. Y luego de cometer el delito, el policía se quitó la vida. Eso es lo que se conoció este fin de semana. Según las primeras versiones, con su arma de dotación propinó estos disparos a su esposa después de haber tenido una pelea bastante fuerte. Pues lo que aseguran también las primeras versiones es que cuando él atenta contra su vida misma, muere de inmediato. Sin embargo, ya queda herida. Ella va hacia un hospital en donde posteriormente pierde la vida. Dejan a un pequeño en la orfandad. Exactamente, el policía Diego él estaba de Franco, es decir, él trabaja en el norte de Esmeraldas, en el distrito de Eloy Alfaro, el sector de San Lorenzo también mencionaban, pero llegó hasta Quinindé, donde alquilaban un departamento, y ahí escucharon una balacera, escucharon más de 4 disparos, efectivamente es lo que reportan los vecinos. Michelle C. es el nombre de la joven que estamos observando, quien perdió la vida por este nuevo ataque de femicidio. Tenemos también el pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, donde confirman que este es un femicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que dice el comunicado ya lo podemos ver en pantalla. Ante el presunto caso de femicidio registrado en Quinindé, provincia de Esmeraldas, como Secretaría de Derechos Humanos, activamos nuestro servicio de protección integral de la zona 1 de manera urgente para brindar atención en este caso, y de forma paralela activamos a nuestros profesionales de la zona 4, ya que la víctima fue trasladada a la provincia de Santo Domingo. Eso es lo que ha también comunicado la Secretaría de Derechos Humanos. Ya se encuentran con las víctimas. Sí. Ahora les contamos, amigos televidentes, compañeros, el exfutbolista ecuatoriano Líder Mejía fue asesinado en Portoviejo, en la capital de Manabí, por presuntos sicarios. El atentado se produjo en los exteriores del restaurante del que el exdeportista era propietario.
La Policía Nacional investiga los motivos de este delito. Mejía fue seleccionado nacional en categorías inferiores. Así es, Mejía incluso disputó el Mundial Sub-20 del 2001. Fue compañero, entre otros, de Franklin Salas, de Félix Borja, de Daniel Viteri, de Segundo Castillo, de Jorge Guagua. Jugó con ellos, estuvo también en Liga de Quito, en Liga de Portoviejo, estuvo en Manta. En 2007 se retiró por una lesión en su rodilla, se alejó del fútbol, tenía este asadero de pollos en Portoviejo, donde él lo administraba, y en 2021, por cierto, escuchemos esto que es muy interesante, en 2021 él ya fue investigado por un delito de presunta asociación ilícita y lo vinculaban con el narcotráfico. Sin embargo, no se conoce exactamente quiénes son los que decidieron acabar con su vida, se conoce, sí, eso sí se sabe, llegaron sicarios, y en la entrada de su asadero le propinaron más de 10 balazos y con eso terminaron con la vida del líder Mejía, uno de los jugadores que tenía una gran proyección. Se habla mucho de que era una de las promesas del fútbol ecuatoriano. Lastimosamente no fue así en lo deportivo y ahora vemos en lo que ha terminado su vida. Ahora les contamos, amigos, y volvemos al caso Bernal. Germán Cáceres se enteró que lo buscaban antes que la propia policía judicial, según relataron abogados de los demás policías con acciones administrativas que podrían ser desvinculados. La noche del 13 de septiembre, 2 días después de asesinar a su esposa, Germán Cáceres salió de rendir versión en la fiscalía y alistó sus cosas para partir hacia Colombia a la 1 de la mañana del 14. En ese lapso, un juez le informó a la fiscalía que efectúe un proceso de vigilancia y seguimiento del teniente, así como notificar a la policía judicial de ejecutar estas acciones. Pero en este hecho, primero se enteró el señor teniente Cáceres porque se le copió a su correo electrónico y luego se enteró la policía judicial, lo cual puso en sobreaviso al referido ciudadano y permitió que eluda la justicia. Esta es la versión del abogado del coronel Freddy Jara, quien era director de la Escuela Superior de la Policía. El jurista señala también que Jara tampoco supo del delito hasta días después de haberse cometido. Esta novedad no fue reportada recién hasta el martes 13 de septiembre del año 2022. Jara es uno de los 12 uniformados que podrían ser desvinculados por responsabilidad u omisión en el caso María Belén Bernal. El equipo de defensa de estos policías critica que no se investigue a generales como Giovanni Ponce. Aquí lo que se está buscando es responsabilizar estas conductas a servidores policiales de rango inferior. A Ponce lo acusan de firmar el permiso para que Cáceres y otros oficiales y cadetes abandonaran sus actividades para ir a jugar fútbol, aunque el propio Ponce asegura que manipularon su firma electrónica. Él ha indicado que le han utilizado la firma. ¿Y quién ha sido? Ha sido su edecán. Si este circular, si no se hubiese emitido, se hubiese dado esos hechos lamentables con la colega. Cuando Cáceres se ausentó de la guardia, quien lo sustituyó fue un miembro de la banda instrumental de la policía, un servidor que legalmente no podía efectuar esas funciones. Lautaro Andrade, Noticias 7. A ver, quien dice todo esto de que a Cáceres le informaron y fue el primero, es el abogado, uno de los abogados de los policías y generales y oficiales que han sido vinculados con acciones administrativas dentro del caso Bernal. Ellos dicen, a Cáceres le anunciaron mediante mail a la noche del 13 de que lo iban a empezar a investigar y por eso Cáceres se fuga. Pero la fiscalía se ha pronunciado, tenemos aquí el tweet, por favor, producción, si me ayudan para poder leerlo y contarle a la gente lo que dicen en este caso, porque ellos niegan categóricamente que así haya sido la cronología de los hechos. Vamos a ver entonces la respuesta de la fiscalía, mientras, por cierto, las imágenes que veíamos era de cuando Cáceres llegó a la escuela policial. Bueno, ahí alcanzamos a ver. Muy bien, la Fiscalía entonces ha puesto en su cuenta de Twitter ante las afirmaciones de un abogado en relación a una presunta alerta sobre la aplicación de técnicas especiales de investigación a Germán Cáceres, procesada por el presunto femicidio de María Belén Bernal. La Fiscalía General del Estado recuerda a la ciudadanía la cronología de los hechos y detallan. En el primer día de investigación de la desaparición de María Belén Bernal se solicitó el seguimiento y vigilancia del teniente Germán Cáceres y ellos también hacen pues esta cronología de cuándo se pide la Fiscalía, cuando pide la Fiscalía la vigilancia de parte de la Policía Nacional hacia Germán Cáceres. Ellos dicen que el parte elaborado por la policía con el que se solicitó seguimiento y vigilancia ingresó a Fiscalía el 13 de septiembre. Además del impulso con el que Fiscalía solicitó al juez la orden de seguimiento y vigilancia, se otorgó a las
4 de la mañana. A las 4 de la mañana del 14 de septiembre. El juez concedió luego el seguimiento y vigilancia del teniente Germán Cáceres. O sea, la fiscalía dice, a las 4 de la mañana ya llegó la notificación formal y a esa hora Cáceres ya no estaba ni siquiera en el Ecuador. Ahora, también dentro de este caso habló el abogado, por cierto, de la familia Bernal Otavalo y dio también una cronología de lo que hizo Cáceres desde que llegó a la escuela policial. Si me ayuda en producción con imágenes de referencia, mientras les leo esto, lo voy a leer para ser completamente precisos. Se dice que María Belén Bernal, y esto es confirmado, llegó a las 1 de la mañana con 12 minutos. Se escuchan peleas y gritos hasta las 2 de la mañana. A las 2:30 Cáceres vuelve a La Garita. No nos olvidemos que Cáceres tenía que hacer guardia en La Garita, en la entrada de la escuela superior. 2:30 de la mañana volvió a La Garita. A las 5 regresa al denominado castillo de Grey School y un subteniente escucha sonidos sexuales de una mujer. Y este subteniente presume que Cáceres se había reconciliado con su esposa. A las 6 de la mañana, Cáceres sale del castillo de Grey School, forma con los demás policías y cadetes en la escuela. A las 12 del mediodía del 12, sale en el auto de Bernal y vuelve luego de 40 minutos. Ese es el lapso en el que se presume que se llevó el cuerpo y lo dejó en el Casitagua. A las 15 horas con 15 minutos, controla el ingreso de cadetes, como si no hubiese pasado nada, y a las 19 horas 45 sale de la escuela y vuelve al día siguiente, el lunes 12, a las 5 de la mañana. Y ese lunes 12, a las 17 horas, puso la denuncia. Es decir, estamos hablando de que Cáceres pasó casi 2 días como que no hubiese sucedido nada y en cambio ya había asesinado, ya había cometido el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Bien, amigos, y con esto nosotros hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más información y sobre todo vamos a conversar acerca de las mesas de trabajo que se han dado entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional. Hay excelentes noticias, sobre todo en el ámbito laboral. Recordemos que en un inicio se hablaban de 10 peticiones, se han logrado más de 200 acuerdos en un trabajo histórico que se ha realizado entre el gobierno y las organizaciones sociales e indígenas. Estará con nosotros enseguida el ministro de Trabajo para que nos comente precisamente sobre esto, Patricio Donoso, de que no se olvide. 7 de la mañana, 20 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros Patricio Donoso, ministro de Trabajo, para conversar sobre todo de las mesas que se han cerrado la semana anterior. Muy buenos días, ministro, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Cuéntenos un poco los acuerdos a los que se llegaron la semana pasada, sobre todo en su mesa. Andrea, muy buenos días. Lautaro, cosa igual. Antes de contestar puntualmente su pregunta, debo decir con absoluta certeza que es mucho más productiva o productivas las mesas de diálogo que las calles. Mucho más productivo el conversar, dialogar y llegar a ciertos acuerdos, y bastantes en verdad, incluso desacuerdos, es mucho más productivo que las calles. El Estado ecuatoriano perdió $1.000 millones en el paro de junio. $1.000 millones. Nuestros estudiantes dejaron de asistir a clases. Los negocios dejaron de funcionar. Por tanto, eso como principio es muy importante, muy positivo, muy positivo, el hecho de haber dialogado, el hecho de haber conversado. Y la línea del presidente Guillermo Lasso es esta: dialogar, conversar y consensuar lo que más se pueda. En efecto, ya lo dijeron ustedes en la presentación de la entrevista, 218 coincidencias o acuerdos, 218 acuerdos en 10 mesas temáticas. Por supuesto, la mesa de focalización de subsidios era complicada, sin duda. La mesa laboral y derechos del empleo también. Pero logramos salir adelante. Aun cuando el jueves de la noche parecía que no se llegaba a un acuerdo, regresó la sensatez el viernes de la mañana y en efecto suscribimos un acuerdo importante donde se pactaron, por ejemplo, generar asistencia técnica. ¿Ambas partes lo firmaron, ministro? Sí, claro, ambas partes. El jueves de la noche parecía que la CONAIE no quería suscribir, pero el viernes suscribieron y eso es bueno. Por eso empecé diciendo que las mesas son más positivas que las calles. Asistencia técnica en la contratación de personal sanitario es uno de los acuerdos importantes, ya que usted, Andrea, me lo pregunta. Fortalecer las inspectorías en el país, me refiero a las 7 direcciones zonales de registro del trabajo o de atención tanto a trabajadores como a emprendedores en
en temas de inspectorías. Eso vamos a fortalecer, es un buen arreglo, un buen acuerdo. El establecer una mesa técnica para actualizar la normativa de salud en el trabajo. Y esto lo digo con absoluta convicción. Es importante motivar a que los trabajadores ecuatorianos siempre estén bien atendidos en cuanto a su salud física, su salud mental, en definitiva, su estabilidad emocional. Un proyecto de inversión de compensaciones para jubilados o compensaciones jubilares del sector público. Vamos a hacer un proyecto de inversión, en 15 días vamos a presentar el proyecto, quizás 30 días, y por supuesto ir cumpliendo lo que regímenes pasados, Andrea, no lo hicieron, porque existen compensaciones a jubilados que no han sido atendidas. 17 en total acuerdos entonces en esta mesa, 15, ministro. 15 en total. 15 acuerdos. Profundización del protocolo de acoso laboral, que es tan importante, no porque no lo tengamos en el Ministerio, lo tenemos y atendemos, pero vamos a profundizar ese protocolo. Son acuerdos importantes. Por supuesto hay desacuerdos también. En su momento la CONAIE quiso fijar las políticas salariales y eso no es aceptable porque las políticas salariales están fijadas a través del Código del Trabajo y la existencia de un Consejo de Trabajo y Salarios que lo presido yo como ministro del Trabajo, y que tiene participación, ojo, de 4 representantes de los trabajadores y de 4 representantes de los empleadores. Y ese Consejo de Salarios, de acuerdo a la ley, todos los meses de diciembre tiene que a través de datos, cifras, realidades económicas en el Ecuador, fijar o plantear un aumento salarial. Eso no fue aceptado por parte nuestra, sin duda alguna, lo cual es bueno para la estabilidad económica de los trabajadores y, por supuesto, del país. Ahora, ministro, dentro del acta hemos revisado que hay varios puntos que estaban pendientes, que se han calificado como acuerdo pendiente o que en este momento no se los puede efectuar. Coméntenos, precisamente para que conozca la gente, cuáles son, sobre todo en el tema de la salud, y cuándo se van a abordar para llegar a un consenso si es posible, ¿no? Interesante su pregunta, Lautaro. Me parece que pasado mañana, miércoles 19 de octubre, va ya a establecerse una mesa de seguimiento. Mesa de seguimiento que será liderada, por supuesto, por el ministro de Gobierno, en representación del presidente Guillermo Lasso, con la asistencia de todos los ministros de Estado que tuvimos que ver, creo que somos 6, 7, 8 quizás, en estas negociaciones con la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Hay cosas que quedaron pendientes, bien lo dice usted, sobre todo temas que tienen que ver con la función judicial. Por ejemplo, problemas de algunas empresas, sobre todo grandes, cuya definición no le compete al gobierno, le compete a la Corte Constitucional, porque son litigios en la poca conflictividad laboral que hay en el país. Eso hay que decirlo abiertamente, hay muy poca conflictividad laboral y esa es una buena seña para trabajadores y empleadores en el Ecuador. Es una buena presentación del Ministerio de Trabajo, la poca conflictividad laboral. Pero dentro de ella hay algunos temas, 2, 3, que son llamados emblemáticos, pero que tienen que ser resueltos por la Corte Constitucional en instancias previas a que el gobierno tome resoluciones. Eso, por ejemplo, quedó pendiente. Y ustedes también tienen dentro de los acuerdos la creación de comisiones de seguimiento, como por ejemplo en el tema de los empleados judicializados, van a estar acompañando el proceso, o en ciertas reformas. Estas comisiones, ministro, ¿qué alcance van a tener? ¿Hasta qué punto van a poder servir? Porque una cosa sí, seguimiento, hacer una verificación, pero quizás no da resultados eso. Yo creo que fue inteligente de parte nuestra el establecer o peticionar el hecho de que se establezcan, como usted bien lo dice, Lautaro, mesas técnicas. Mesas técnicas para coadyuvar con los trabajadores, por ejemplo, del sector salud, del sector educación. Mesas técnicas que trabajen precisamente con técnicos en la materia para poder coadyuvar en temáticas que no son del todo fáciles y sencillas. Para eso hay plazos definidos, diferenciados, a que las mesas técnicas empiecen a trabajar. Inclusive temas inherentes a la ratificación de convenios internacionales, porque ahí tiene que intervenir la Asamblea Nacional, pues no se olvide. Entonces, estas mesas técnicas van a trabajar con todo comedimiento hacia las organizaciones sociales, indígenas, campesinos, montubios, en general, que son parte de este diálogo. Por eso empecé diciendo que esto que estoy relatando, estimados amigos que me ven y que me escuchan, esto es mucho más importante y más positivo que las calles. Las calles produjeron muertes y pérdidas, los diálogos producen acuerdos
y paz. Ministro, y entonces en ese sentido se tiene previsto también reunirse con más organizaciones, por ejemplo, el FUD. Hemos reunido con el FUD desde que soy ministro de Trabajo y lo seguiremos haciendo, y no solamente con el FUD. ¿Están abiertas entonces Por mesas con ellos? supuesto, yo me he reunido con ellos, con el señor Sánchez, el señor Villavicencio, el señor Tatamuez, Pepe Chávez, que es el líder histórico del FUD, pero también con otros gremios del trabajo, como la CUT, el señor Richard Gómez, o como la CTE, el señor Edgar Zarango, Miguel García, con todos. Es que esa es la cultura del diálogo que tiene como línea el presidente Guillermo Lasso. Con ellos entonces se está conversando, por ejemplo, el tema de las jornadas laborales, ¿cómo va a quedar eso? Entendíamos de este año que, por ejemplo, eso se iba a poner en una propuesta de consulta popular. Vemos que no hay pregunta respecto al tema laboral. ¿Cómo va en ese tema, ministro? Cualquier pregunta sobre de inclusión en la consulta popular sobre temas laborales son decisiones que debe adoptar el presidente Lasso en su momento. Pero cuando usted hablaba de horas de trabajo, es increíble que en Montecristi se haya establecido la prohibición del trabajo por horas. Andrea, los ecuatorianos emigran aún a riesgo de su vida a España, a Estados Unidos, para ir a trabajar allá por horas. Y aquí, esa absurda disposición que se le estableció en Montecristi, pensando que con ellos se favorecerían a los trabajadores. Todo lo contrario, se les hizo serio daño. Evidentemente hay que establecer la posibilidad del trabajo por horas, porque eso dará opción a que más de 5 millones de ecuatorianos puedan tener alguna opción. Repito una frase: nada es más precario que no tener empleo. Y este gobierno, liderado por el presidente Lasso, estará siempre pendiente de que aquellos que no tienen empleo lo puedan conseguir. De eso se trata. ¿Cuál sería específicamente la propuesta del gobierno en el tema de trabajo? Eso está analizando Carondelet, vale decir, el presidente de la República y su equipo jurídico. ¿Eso llegará entonces a la Asamblea Nacional? ¿Se tiene previsto No, cuándo? bueno, depende cuál sea la decisión del presidente. Puede ser a través de una pregunta, puede ser a la Asamblea, o pueden ser normativas secundarias que faciliten la contratación. Mire, Andrea, voy a ser muy claro. De lo que se trata es que las medianas y pequeñas empresas pierdan el miedo a contratar más gente, pierdan el miedo a incorporar ecuatorianos a su nómina de trabajadores, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales si les está yendo bien en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, pierdan el miedo a invertir capital de riesgo, pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades. No se genera empleo haciendo así, tronando los dedos. Se genera empleo cuando hay tres cosas. 1, normativas que faciliten la contratación. 2, que se pierda el miedo a crecer, a contratar más gente. Y 3, seguridad jurídica con inversión. Repito, seguridad jurídica con inversión. Y hablando de la Asamblea, también hay un proyecto de inversión para el pago de compensaciones de jubilación en el sector público, ¿verdad? Eso fue parte de los acuerdos. Ministro, ¿esto Sí. cómo se lo va a hacer para que lo podamos entender? Nosotros vamos a desarrollar un proyecto de inversión. Sí. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos inherente al año 2022. Y hemos pagado, me parece que $100 millones por compensaciones jubilares, que son rémora de gobiernos anteriores. Nosotros no es que vamos a hacer, ya lo hicimos, ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho. Es decir, estamos cumpliendo con los jubilados del sector privado, del sector público, perdón. Pero ese proyecto de inversión al cual usted, el autor, hace referencia, se refiere al próximo y próximos años, a fin de asegurar esas compensaciones salariales que no cumplieron. Recuerde usted que le quitaron el 40% al IES, pues. Claro. Y hay muchas debilidades en la seguridad social. Nosotros, en cuanto a las compensaciones salariales, compensaciones jubilares, hemos actuado con tal responsabilidad que yo me he reunido con los dirigentes de los jubilados y vamos atendiendo poco a poco en mérito al dinero que se pueda tener y entregarse a muchos ecuatorianos. Y ahora, por cuestión de tiempo, para ser muy preciso. Encantado. También hay una reforma al protocolo del acoso laboral y es un tema que se ha comentado muchísimo. ¿Cómo van a ser estos cambios en el protocolo? ¿Qué es lo que va a implicar ahora, ministro? Cualquier institución o empresa que tenga casos de acoso laboral acuden siempre al Ministerio de Trabajo. Sí. Y nosotros tenemos un departamento manejado por gente experta en este tema que ha dado atención a casos de acoso laboral. Lo que hemos quedado con los grupos de indígenas campesinos es potencializar ese protocolo de acoso laboral, para cuidar incluso más de lo que de hecho y de suyo lo hemos estado haciendo. Somos el gobierno que más se ha preocupado por luchar contra el acoso laboral, contra el maltrato, y tenemos una dirección específica en el Ministerio de Trabajo que se llama Dirección de Grupos Vulnerables, donde se atienden precisamente a todos aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que merecen un trato especial.
Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Muchísimas gracias nuevamente por Andrea, estar usted. en esta mesa de trabajo. Conversábamos con Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar le contaremos las fuertes lluvias en la provincia de Morona, Santiago, causaron que el río Upano se desbordara. Ya volvemos. Bien, seguimos informando, amigos televidentes. Les contamos que las fuertes lluvias en la provincia de Morona, Santiago, causó que el río Upano se desbordara, lo que dejó sin acceso a la carretera que llega a la capital Macas. Ahí estamos viendo las imágenes, son impresionantes, amigos televidentes. Sin embargo, la tarde del sábado el caudal disminuyó y el tránsito vehicular con Puyo se volvió a habilitar, Lautaro. Pero mira, es increíble. Y lo más grave es porque había una camioneta estacionada en el puente, ya vamos a ver las tomas, y la camioneta quedó completamente atrapada con el agua hasta la mitad. No la podían sacar y les tocó esperar a que baje el caudal para poder librarla de allí, y obviamente le prohibieron a todo el mundo cruzar para... Recordemos que hay un puente sobre el Upano para ingresar a Macas cuando uno viene desde Puyo, y lo que tocó hacer entonces era irse con una mega vuelta por Sevilla, por Sucúa, por otras localidades para subir hacia Puyo. Un desastre. No es la primera vez que ocurre el desbordamiento del río Upano en esa provincia. Esto también se da porque ahí se acumulan los sedimentos del volcán Sangay. Ya en diciembre del año pasado se había prometido que se iba a rehabilitar el puente sobre el río Upano. Se dijo que se iba a iniciar en marzo de este año, pero hasta la fecha no se lo hace. En junio de este año fue el último desbordamiento de este río en Morona, Santiago. Lo que sí recomiendan las autoridades es no acercarse a la orilla del río precisamente por este desbordamiento. Sí, es muy peligroso. Mira que el Upano tiene 97 kilómetros de extensión y el ancho es de 1 kilómetro. Pero el problema que ha surgido es que o hay inundaciones y hay desbordamientos por la cantidad de agua o viceversa. Queda casi seco producto de todos los sedimentos que caen del Sangay. Es un problema que afecta directamente a la capital de Morona, Santiago, pero en este momento, reiteramos, ya fue solucionado todo el problema. Y ahora les contamos que un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter se registró la madrugada del sábado en la ciudad de Guayaquil. El Instituto Geofísico informó que el epicentro tuvo una profundidad de 40 kilómetros y se produjo a 10 kilómetros del oeste de la ciudad. No hubo reportes, sin embargo, amigos, de afectaciones, aunque sí se sintió en otras provincias. Sí, justamente se sintió en Bolívar, en Cañar, en Chimborazo, en Azuay y 31 cantones de todo el país y de esas zonas sintieron este sismo, que por cierto fue dentro de la ciudad, o sea, fue en pleno sector urbano de Guayaquil, en el oeste, pero han explicado las autoridades del IGE que no se sintió con tanta fuerza o que pudo ser peor, dado que tuvo un epicentro de 40 kilómetros de profundidad. Si hubiese sido menos la profundidad, pues habría podido tener inclusive afectaciones a los inmuebles y otro tipo de situaciones que lamentar. El Instituto Geofísico también ha dado los detalles de por qué se habría producido. Voy a leerlo literalmente. Ellos dicen que puede estar relacionado con una fractura en la placa oceánica en subducción bajo el continente. Esta sería entonces la razón del sismo, que se sintió bastante fuerte. En redes sociales hubo muchísima gente que reportaba que se sintió muy fuerte en la ciudad de Guayaquil, pero también hubo otras provincias en donde se sintió un poco más leve. Y de esa manera nosotros llegamos al final de la presente emisión informativa. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes por habernos acompañado. Un excelente inicio de semana. Compañeros, lo propio para ustedes. Que tengan una excelente jornada. Andreita, que te mejores, a tomar mucha vitamina C, limonada caliente con miel de abeja. Y que mañana ya estés completamente bien. Nosotros les esperamos, amigos televidentes, de nuestra emisión estelar a las 19 horas en punto. Así que ahí tendremos una ampliación de los hechos que se trabajan en esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Feliz semana para todos.